Muy buenos días, hoy estamos aquí desde Texas saludándolos. Mi nombre es Carolina Oyuela Castro. Estamos muy felices de ser partícipes de estos devocionales, los hemos escuchado y de verdad que han sido de una gran bendición para nosotros. Le damos gracias al pastor, a la iglesia por darnos la oportunidad de ser parte de estos devocionales. Estamos viendo las virtudes que necesitamos para emanar la fragancia de Dios. Las virtudes que necesitamos para emanar la fragancia de Dios. Y la virtud que hoy nos corresponde es acerca de la compasión. La compasión. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Queremos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Padre de la gloria. Queremos que seas tú hoy abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, porque yo sé que es una oportunidad que tú nos das para mejorar, Señor, como hijos tuyos, como tus siervos, Padre. Entonces, obra hoy, Padre amado, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mejores, Padre. Ayúdanos, Señor, a emanar esa fragancia que tú quieres que nosotros seamos, mi Rey. Gracias te damos, Señor, por estos momentos. Dirígenos, Señor. Obra sobre cada uno de nosotros. En el nombre que hay sobre todo nombre oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy estamos viendo entonces la compasión. Vamos a leer unos versículos de la Biblia. Y nuestro primer pasaje está en Mateo 9, 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36. Y dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estaba hablando Jesús y estamos viendo cómo Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas y él estaba enseñando, él estaba predicando en las sinagogas el evangelio, él estaba sanando las enfermedades y todas las dolencias. Dice, y después al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión de todas esas multitudes? Pero, ¿qué quiere decir la palabra compasión? Pues la palabra compasión en el diccionario es el valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Es esa empatía, es esa comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Se deriva del griego simpatia, que es un sentimiento de simpatía, pero también está conectada con dos palabras, que es sufrir juntos, y van pegadas, sufrir juntos. Se deriva del latín compasión, que enfatiza la sensación de tristeza. Dice, ayuda a mejorar la situación de otros. Por esa sensación de tristeza nos ayuda o nos lleva a mejorar la situación de otros. Y en la palabra hebrea se deriva de la palabra hebrea es raham, que indica la muestra de misericordia y de piedad. Es una acción, es un efecto de compadecerse por los que sufren, de compadecerse por los que sufren. Jesús es el mayor ejemplo, es el ejemplo más completo al hablar y demostrar acerca de la compasión. Yo creo que hasta este momento la hemos sentido, esa compasión de Jesús hacia nosotros. En el texto, la Biblia tuvo compasión de la multitud. ¿Por qué? Dice porque estaban desamparadas y porque estaban dispersas. Desamparadas, sin amparo, dice, no tenían la ayuda ni la protección que se necesita. Eso quiere decir la palabra desamparadas. Y estaban dispersas. Dice separadas entre sí. Es el resultado de una dispersión. Estaban solos, estaban dispersos. Por eso Jesús estaba viendo, dice, estaban desamparadas y dispersas. No tenían la protección que necesitaban. Estaban separadas entre sí. Esa compasión es la que Dios quiere que nosotros llevemos.
Es la compasión que quiere que nosotros emanemos, como la que Jesús sintió por el necesitado, por el que está en un momento de sufrimiento. Es ayudar en la necesidad. Y dice más adelante que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo son las ovejas que no tienen pastor? Yo creo que muchos de nosotros no sabemos o no hemos tenido ovejas y no sabemos cómo son las ovejas, pero hemos escuchado. Las ovejas no se alimentan bien cuando están solas porque ellas no saben buscar los mejores pastos, sino que se quedan en un mismo lugar y ahí es donde comen, entonces no saben buscar dónde están los pastos más jugosos y más abundantes. Las ovejas se quedan en un mismo lugar, no se mueven, se quedan en un mismo lugar. No se pueden proteger de las enfermedades, no se puede defender de los depredadores, no son animales que peleen porque son muy quietas. No se pueden perder, o sea, se pueden perder, no tienen sentido de orientación. Entonces, cuando no hay alimento, cuando no hay protección, cuando están perdidas, sin rumbo y están en peligro, imagínense la situación en que está. Así estaba Jesús comparando a esta multitud, sin alimento, sin protección, sin rumbo y sin quien las cuide y en el peligro. Esa era la comparación que Jesús estaba haciendo. Y por todo eso Jesús tuvo compasión. La Biblia nos muestra varios ejemplos de compasión. Vemos en la Biblia también a Bernabé. Bernabé era un apóstol. Dice, su nombre era José, pero los apóstoles le cambiaron a su nombre por Bernabé. Y eso lo vamos a ver en Hechos 4, 36 y 37. Hechos 4, 36 y 37. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La puso a los pies de los apóstoles. La compasión lleva a la generosidad. Estamos viendo esta otra parte, este otro ejemplo que era Bernabé. Esa compasión que vio Bernabé, esa necesidad que vio Bernabé, al sentir esa compasión, lo llevó a vender su propiedad y a ponerla a los pies de los apóstoles que en ese momento estaban sufriendo una necesidad. En Hechos 11:24 nos habla de cómo era él. En Hechos 11:24 nos dice cómo era él. Hechos 11:24. Y aquí habla de Bernabé. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire esa descripción que hace de él. Dice, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Los hechos, lo que él hacía. Por lo que él hacía, esa multitud fue agregada al Señor. Por lo que él hacía, muchos recibieron al Señor. Por lo que él era, como eran las cosas y la actitud de él, muchos fueron agregados al Señor. Son muchos ejemplos en la Biblia que podemos leer acerca de la compasión, la verdadera compasión. Una compasión que es entender al necesitado, es suplir una necesidad, es estar con él, es quizás darle la mano, es quizás darle el abrazo, es darle en el momento oportuno. Hay un pasaje muy hermoso en la Biblia, como todos los pasajes, pero yo quisiera compartirlo. Es un poco extenso, pero yo quisiera compartirlo, porque estamos en tiempos en que el Señor nos está dando la oportunidad en que realmente seamos y que emanemos esa fragancia de Él, que cambiemos nuestra forma de ser como cristianos, sino que realmente seamos lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios en Mateo 25,
31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán unidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, el Señor nos está dando una oportunidad de transformar nuestra vida, de ser verdaderos cristianos. Él quiere una iglesia limpia, una iglesia donde Él mismo nos dejó el ejemplo a seguir. Necesitamos emanar esa fragancia de compasión. Necesitamos emanar, no hacerlo por cumplir un requisito, no hacerlo porque los demás nos están viendo, no hacerlo porque nos están obligando, hacerlo porque realmente es nuestro deber como seres humanos. He escuchado y hemos visto en Facebook, en comerciales, a los actores se reúnen, los artistas de la farándula y todos se reúnen y hacen sus comerciales y dicen, después de todo esto que estamos pasando y esta situación tan difícil, no vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a tener más compasión, vamos a ser iguales, y ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Ojalá que esa compasión realmente toda esta situación nos lleve a tener compasión, pero que no se nos vaya a olvidar a los 10 o 15 días de que ya todo volvió a la normalidad. El Señor nos está dando una oportunidad. El Señor nos está dando la oportunidad de ser como Él. Él fue el mejor ejemplo. La compasión es el fundamento para llevar a otros a la salvación. A veces no solo basta con predicar y hablarles de Jesús. A veces no basta solamente con orar, se necesita acción. Cuando vemos a alguien en una necesidad. Y dice que viendo los ejemplos se agregaban. ¿Por qué? Porque están viendo a personas buenas, llenas del Espíritu Santo, personas de fe en nosotros.
Esa es la fragancia que Jesús quiere que nosotros seamos. En Mateo 9:37 vamos a leer. Empezamos leyendo 35 y 36. Ahora vamos a leer 37 y 38. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Jesús dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, la verdad hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos. Dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe esos obreros. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? A cambiar, a transformar, para que los demás vengan, porque la mies es mucha. Ahora la mies es mucha. En estos momentos hay mucha gente angustiada, aterrada, triste, enferma, desolada, hambrienta. Tienen unas situaciones difíciles, con angustia, que no saben a dónde ir. Nosotros tenemos a nuestro Señor y Él nos da la fortaleza, pero necesitamos ir y llevar a esas personas lo que es la palabra de Dios para que vengan a la vida eterna. Jesús es el único que llena todas las necesidades. Él es la luz del mundo, el que nos guía. Él es el pan de vida, el que sacia nuestra hambre, y es el agua de vida, el que sacia nuestra sed. Yo sé que necesitamos alimento, necesitamos cosas materiales, pero cuando tenemos a Cristo, nos podemos sujetar a Él. Y hay muchos que no tienen de dónde sujetarse porque no lo conocen. No lo hemos mostrado como realmente Él es. Necesitamos dejar el egoísmo. Necesitamos hacer el bien. Y yo creo que todo esto viene y es el Señor en medio de su misericordia y su compasión que nos está dando a nosotros la oportunidad de realmente ser los cristianos que debemos ser. Le doy gracias a Dios porque su misericordia es grande. Gracias al Señor porque realmente necesitamos de Él. Necesitamos de esa fragancia. Necesitamos emanarla. No es como que nos bañamos y nos echamos perfume y salimos y ya olemos bien rico. Pero al final del día o al mediodía ya estamos sudando y ya necesitamos otra vez bañarnos y otra vez echarnos perfume al día siguiente. Porque el perfume se nos acabó. Esta fragancia es diferente. Esta fragancia nos lleva y es perdurable, es por siempre. Cuando estamos buscando de la presencia de Dios, necesitamos buscar más de la presencia de Dios. Necesitamos decirle, Señor, no sé qué hacer, pero ayúdame a tener esa fragancia tuya. Necesito conocerte más, necesito hacer más, necesito llevar, necesito compartir. Quítame el egoísmo, porque no es solamente lo que yo tenga y lo que yo pueda para demostrarle a los demás de lo que yo tengo. No, el Señor quiere más de nosotros y nos está dando esta oportunidad. Estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a los que quizás se han enfriado por causa de errores de las mismas iglesias y los mismos cristianos. Porque a veces dicen, no, trabajar con un cristiano es lo peor. Porque son más ladrones, porque cobran más. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión? ¿Qué es el dar? ¿Qué es el dar? Es el bienestar del otro. El Señor nos está hablando. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por estos momentos que tú nos das, Señor. Estos momentos donde los necesitamos, Señor. Necesitamos sentir tu presencia. Necesitamos aprender para poder ir a dar, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque tú eres un Dios grande y misericordioso, lleno de amor, Señor, lleno de oportunidades, mi Rey. Padre, obra sobre nosotros, obra sobre tu iglesia, Señor. Necesitamos emanar esa fragancia tuya, Señor, para que los demás entiendan y puedan oler y puedan seguir y puedan venir a tus pies, Señor. Padre, al cubrir la necesidad de otro, al sentir esa
compasión por otros, al ayudar a otros, Señor, estamos hablando de ti, de lo que tú has hecho en mí, de lo que tú has transformado en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a no ser egoísta. Ayúdame, Señor, a compartir. Ayúdame, Señor, a ser más como tú, mi Rey. Hemos aprendido tanto de tu palabra, pero necesitamos poner tanto en acción, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia y de venir ante ti. Gracias por la oportunidad, Señor, y los medios que tú nos das, Señor, para compartir tu palabra. Pero yo sé que tú quieres y quieres más y exiges más de nosotros, mi Rey. Tú vienes por una iglesia limpia, una iglesia que ayude a dar al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, como tu palabra lo dice, para que podamos gozar de tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos, porque tu palabra es clara, Señor, y es para todos, mi Rey. Obra de una manera especial sobre nosotros. Empieza por mi vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú lo estás haciendo, mi Rey. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre que hay sobre todo nombre oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Me encanta verlos cada día. Me siento ahora más cerca de la iglesia de Compartir. Los extraño mucho, pero ahora los siento más cerca. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte a todos. Los extraño y si Dios quiere nos vemos muy pronto. Que el Señor les bendiga.